Bueno, gloria a Dios. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Bendiciones para todos los teleaudientes, televidentes. Que Dios los guarde, que Dios los ayude, los sustente en estos tiempos difíciles. Y recuerde, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tema de hoy. Me llegó esto por correo. Un amigo me escribió y me mandó este tema y me pidió que lo grabara. Pero yo no sé, no conozco el actor, así que, pero todos los créditos son para él o la persona que lo hizo, pero no sé quién es. Así que la gloria sea para Dios, sin fines económicos, como siempre, porque la palabra de Dios no es para enriquecerse, es para enriquecer la gente con el conocimiento de la gloria de Dios, su palabra. El que conoce su palabra cambia, porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. La religión, todas, sin excepción, son un negocio redondo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Las 7 doctrinas de la cruz. Texto base. Juan capítulo 3 verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18 de Juan 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la primera doctrina, ¿sí? No, esto no es un orden dogmático, es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la respuesta de Dios que le da a una persona que tiene fe genuina, una fe verdadera en Cristo y su palabra. Fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la justificación es la acción que hace Dios a través de Cristo de que una persona sea considerada justo delante de Dios porque se arrepintió, creyó en Cristo, creyó en su palabra, reconoció que es un pecador y se arrepiente. Entonces la justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Mire lo que dice de 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Esto quiere decir que Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz. Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, porque usted y yo y todo ser humano pecador que nace debajo de este sol, nace con pecado y es enemigo de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Entonces la ira de Dios estará sobre usted todo el tiempo, pero Dios es paciente, misericordioso y le da toda la vida a usted para que se arrepienta. Pero usted no, el problema es que usted no sabe cuándo se va a morir. Entonces, si usted muriera hoy viendo el programa, se muriera, usted tiene certeza en su corazón, en su espíritu, de que usted iría a la gloria de Dios, porque no se equivoque. No, es que yo voy a la iglesia, es que yo leo la Biblia, mi mamá es cristiana, mi esposa va a la iglesia. No, la salvación es personal, no se equivoque, es personal. El cristianismo no es una religión. Nunca me cansaré de decir eso. Las religiones son negocios creadas para 3 cosas. Hay muchas razones, pero yo escogí 3. Controlar, someter y explotar la gente en el nombre de Dios. Y mantener sus imperios y sus grandes edificios y sus cuentas bancarias abultadas, mientras a usted le toca lucharse para conseguir para la papa, para la comida, ponerla en la mesa para sus hijos y para usted. Y ellos viven como reyes. ¿Vale? Eso es las religiones. Pero usted ve esos grandes imperios que hay. Y la gente los mantiene porque les lavan el cerebro y les dicen que tal religión es la única y la verdadera y la escogida por Dios. Pero como la gente no lee la Biblia, entonces el que no sabe es como el que no ve.
Por eso usted, si quiere ser justificado, usted no va a ir a través de una religión al cielo, es a través de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre, no la religión tal, la religión X o la religión A, B, C, D, etc. Mentira. Las religiones son negocio. Entonces, Cristo tomó el lugar suyo y el mío en la cruz antes de que usted y yo naciéramos, y yo ya soy un viejo, para que usted fuera justo ante Dios Padre, porque todos somos culpables, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice: sabiendo que el hombre, escuche, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces usted puede guardar el sábado, el viernes, el domingo, el martes, lo que sea. Usted puede hacer las fiestas de las 7 fiestas judías y todo eso. Pero si usted no es justificado por la fe de Cristo, todo lo que usted haga bajo la ley lo lleva al infierno. Porque el único que cumplió la ley se llama Cristo. La segunda doctrina de la cruz es la sustitución o la sustitución, que es tomar el lugar que otra persona debería ocupar, reemplazarlo. En Génesis capítulo 22, verso 13. Hay muchos textos, pero entienda, el tiempo. Dice Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo Isaac. Que el chino le preguntó subiendo a loma del monte Moría: papá, ¿y el holocausto del carnero? Dios proveerá, le dijo él. Pero él no sabía que él era el que iba a morir allá. Entonces el carnero, tipo de Cristo, fue el que murió en lugar de Isaac. Así que, mi amigo, si no hubiera sido por el amor de Dios hacia la humanidad, usted y yo no habíamos nacido, y ya Cristo lo amaba a usted. Y dejó la salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la pelota de fútbol está en su campo. Usted verá qué hace con la salvación. Usted verá si cree en la salvación o la cambia por su fantástica, por su exclusiva religión o por su iglesia del alma. ¿Eso murió en la cruz del Calvario? No, Cristo. Por eso él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Excelente noticia para el que cree. Para el que no lo cree, eso simplemente es religiosidad. Sigue creyendo así, es su vida, es su problema. Si usted quiere ir al infierno, Dios no se lo impide. Pero usted quiere ir al cielo, tiene que arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que usted sea justificado y para que entienda que Cristo murió por usted, ocupó su lugar. Usted merecía el juicio de Dios, toda la ira de Dios debería estar encima suyo, pero Cristo la tomó por amor para darle la única oportunidad que tiene el hombre sobre la tierra de ser salvo. Y en Génesis 22, verso 13 dice: entonces alzó Abraham y vio el carnero, y ese carnero reemplazó a Isaac, que iba a morir. La tercera doctrina o enseñanza de la cruz es la regeneración o lo que se llama nuevo nacimiento. La regeneración es la infusión de la naturaleza divina de Dios. En Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, la autorización de ser hechos hijos de Dios. O sea, que ese cuentico que nos metieron a todos aquí en Hispanoamérica de que todos somos hijos de Dios, no, hijos de Dios y adúlteros, hijos de Dios y asesinos, hijos de Dios y una vida sexual pervertida, hijos de Dios y sádicos, hijos de Dios políticos corruptos, hijos de Dios y fornicarios, hijos de Dios y hechiceros, hijos de Dios
y tramposos, hijos de Dios y mentirosos a morir, hijos de Dios y borrachos empedernidos, hijos de Dios y maldicientes. No, hijo de tigre sale pintado. Entonces, si usted es hijo de Dios, ¿por qué no vive como un hijo de Dios? Usted más bien vive como un hijo del diablo, porque el diablo es el que le gusta la maldad, la oscuridad, el vicio y toda la degeneración de la sociedad la patrocina Satanás desde el infierno. Pero por eso la religión no cambia el corazón del hombre. ¿Cuánta gente religiosa que es que yo soy el líder, que soy el apóstol, que soy el profeta, que soy el obispo, que soy esto, que soy aquello, que soy el enviado de Dios, y no viven adulterando y hasta abusando de los niños en sus congregaciones? Entonces, no han nacido de nuevo. Mire, allá en Juan capítulo 3 había un hombre religioso perfecto, todo un caballero, un hombre maduro, serio en su creencia religiosa en el judaísmo en los tiempos de Jesús. Era maestro de Israel, era un líder tremendo. Cuando ese hombre hablaba, todo el mundo guardaba el silencio y escuchaba, porque era un hombre pro. Su testimonio lo respaldaba. Y a pesar de que ayunaba, diezmaba, guardaba todas las fiestas de la ley y todo eso, tenía un problema: no conocía a Cristo. Y ese es el problema: la gente quiere ir al cielo pues que guardando el sábado. No es a través de Cristo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, y tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no había nacido de nuevo, y con todo que amaba a Dios, pero no lo conocía. Por eso los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. O sea, a través de Dios que usted es salvo, y por eso Cristo dijo: yo soy la puerta. Usted tiene que pasar su vida por la puerta. Esa puerta es la cruz, donde usted le pide perdón, y como dice: en la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz. Usted tiene que ir a la cruz y recibir al Cristo de la cruz, que murió por amor a usted antes de que sus ojos vieran la luz de este mundo. La tercera doctrina, ya hemos visto: sustitución, justificación, sustitución, regeneración. Y la cuarta doctrina es la santificación, que es apartado para Dios, con un propósito: vivir vidas agradables para Dios. Primera Corintios 6:20, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, una persona que se tatúa no glorifica a Dios en su cuerpo. Una persona que adultera, una persona que usa su cuerpo para satisfacer todos sus deseos carnales, perversos, no está glorificando a Dios en su cuerpo, y mucho menos en el espíritu. Dice: el cuerpo y el espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya? O sea, esa teoría que dice por ahí un grupo minoritario pero sangriento de la sociedad, que dice: mi cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiero, se cae al piso con ese texto. El cuerpo es de Dios, y el alma y el espíritu pertenecen a Dios, porque Él es el creador y el dador de la vida. Y usted un día, crea o no crea, despotrique o no, maldiga o no a Dios y su palabra, como hizo por ahí una estrella del infierno, que yo soy una mujer empoderada, ni Dios ni la Biblia podrán conmigo. ¡Ja, ja! Da risa, da risa. Dios se ríe de sus enemigos. Entonces necesita ser apartado. Lo que decían las abuelas: juntos pero no revueltos, porque usted ha sido comprado por precio, pero usted no acepta que Cristo sea el Señor y Salvador, y cambia su conocimiento de Dios por pertenecer a una iglesia y una religión muerta, que lo único que hace es sacarle plata, y el líder controla su vida, y si haga, no haga, y sujétese y haga lo que yo le diga, o si no, le cae la maldición de Dios, porque nosotros fuimos los escogidos. Todos dicen lo mismo, parecido a cualquier político: el mismo burro con distinta enjalpa. Pero eso no cambia su vida, porque el único que quita el pecado se llama Cristo Jesús. El único que le da a usted
justificación, sustitución, regeneración y santifica una vida aquí para la gloria de Dios, se llama Cristo. La quinta doctrina es la redención, que quiere decir ser liberados, dejar en libertad porque se hizo un pago, un rescate, porque usted estaba esclavizado, preso en las mazmorras del pecado. Usted estaba secuestrado por el diablo a través del pecado. Y Cristo lo redimió en Efesios capítulo 1. Cristo lo libertó y mismo Cristo dijo, conoceréis la verdad que es Él y esa verdad os hará libre. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Vaya a la Escritura. Vaya, baje una Biblia allá de Play Store y lea una Biblia Reina Valera 60. Léala. Y hable con Dios. Orar es hablar con Dios. Señor, quiero conocerte. Todas las religiones que ellos son las verdaderas y yo no sé a quién creer. No crean nadie. Crean la palabra y crean Cristo. El resto es paja. Pero usted necesita ser santificado, redimido. Porque en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención. Esa en Cristo. O sea, el único que puede y tiene la capacidad de cambiar su vida, de perdonar y quitar el pecado de su alma, de su corazón, es Cristo a través de su sangre. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y en el libro de Apocalipsis se habla de una escena, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, habla de Cristo, inmolado, asesinado, murió, y con tu sangre nos has redimido para Dios Padre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Y Cristo mismo dijo en persona, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Usted puede ser la persona más pervertida sexualmente, más corrupta mentalmente, la persona que tenga estas manos llenas de sangre y su conciencia ultra archinegra y un corazón no es de carne sino de piedra, de hierro forrado con bronce y acero. Pero si usted viene a Cristo, Él lo cambia, lo perdona, lo regenera, lo santifica, lo redime. Porque Él murió por usted, por esa clase de persona que es usted. Él murió en la cruz del Calvario. Usted puede ser todo lo contrario, ser una madre, tremendo caballero, tremenda mujer, qué bendición, qué persona tan dulce, tan digna, tan honrada, tan proba, tan servicial, tan amorosa, tan bien en todo. Pero tiene un problema. ¿Cuál es su problema? El pecado es su problema. Y pecado es cerrar el blanco, pecado es rebelión, pecado es desobediencia, pecado es quebrantar la palabra de Dios y la ley de Dios. O usted cumple los 10 mandamientos. Nadie los cumple ni los podrá cumplir. Por eso, el único que puede darle salvación y cambiar su vida, por eso 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, toda la maldad, toda la inmundicia, todo el pecado, toda la degeneración que usted ha hecho, ¿sí? Todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cristo lo limpia con su sangre, todo su pecado es borrado, su nombre será inscrito en el libro de la vida y dice la palabra que en letras de oro. Y usted nace de nuevo. ¿Cómo sabe usted que usted es un cristiano? Porque va a una iglesia evangélica. Yo le digo una cosa con todo el respeto, pero Dios me ha permitido ser pastor ya para 44 años de ser pastor. Y he tratado con cientos de miles de personas.
que el ministerio que Dios me dio es un ministerio, llamémosle, como híbrido. Yo soy pastor, pero mi fuerte como pastor es el evangelismo. Y Dios me permite, en los últimos 42 años me ha permitido salir a la calle, evangelizar persona a persona, pararme en la mayoría de los barrios de esta ciudad y predicarle a viva voz el evangelio de Cristo. Y he tratado con cientos, con miles, decenas, cientos de miles, puedo hablar hasta de millones de personas que han pasado por ministerio siendo tocados con el poder del evangelio. Y le puedo decir que la mayoría de la gente que se cree cristiana y la última Coca-Cola del desierto y que ya no quieren caminar sino levitar porque son tan santos, la mayoría de la gente que dice ser cristiana, que se siente cristiana, va a ir al infierno. Va a ir al infierno porque no viven, no han sido santificados. Cantan, saltan, gritan, aullan, sí, mi iglesia y gloria a Dios y sí, y les da la chiripiorta espiritual, pero tienen una lengua, no pagan sus deudas, mentirosos a morir, viven siempre llegando tarde y viven criticando a todo mundo, que el hermano, que la esta, que el líder, que el pastor, que la iglesia olía, que no olía, que las bancas, que el músico, que la batería, que el micrófono, que el púlpito tenía una mancha. ¡Uy! ¿Usted cree que una grosería de evangélico eso va a ir al cielo? No va al cielo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es para el impío y para muchos cristianos que se creen que yo tomo Santa Cena. Toma Santa Cena así como cualquier religioso, pero no ha nacido de nuevo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Por su fruto los conoceréis. No se equivoque, porque el tiempo de la redención se está acabando. Así que, ojo con eso. Entonces hagamos un pequeño repaso. La justificación, la sustitución, la regeneración, la simplificación, la redención. Ahora viene la sexta, que es la reconciliación. ¿Cuál es el objetivo de la reconciliación? Usted es enemigo de Dios. ¿Cómo? Si yo creo en Dios, mire, tengo la medallita, tengo la camándula, tengo la Biblia, yo la leo, voy a la iglesia, yo me bauticé. Pues decir, en el mundo pentecostal, se mete un diablo seco y se saca un diablo mojado. Pero sigo siendo igual de corrupto. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Es el objetivo principal de la obra expiatoria de Cristo. En Isaías capítulo 59, versículo dice, pero vuestras iniquidades o nuestros pecados, nuestra maldad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre usted y Dios, sí. Acuérdese de un disco impío de la gente despechada de la época mía y de mi papá y de mis abuelos. Esta maldita pared la gente tumbará algún día. Sí, esa pared se llama pecado que lo separa de Dios, y la religión también lo separa de Dios. El único que lo une a Dios es Cristo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted no ha oído a personas con razón, con una amargura tremenda. Yo le pedí a Dios que salvara a mi mamá, que la sanara, y no la quiso sanar, y tanto que le pedí, yo le prometí, que le dije que si hacía esto y esto, yo le juré que yo lo seguía, que no seguía. Pero Dios sabe, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Arrepentimientos emocionales por conveniencia. Diosito, sáname a mi mamá, porque está allá con un vikingo, está mal el hijo, todo eso, pero no son sinceros.
no están dispuestos a someterse ni mucho menos a seguirle. Es mientras salen del afán y se le hace el milagrito. Por eso hay iglesias que usted vaya y pide el milagrito y usted da una ofrenda y listo. Y sigue en su camino. Dios respalda su palabra, pero usted se está burlando de Dios. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted quiere matar la enemistad entre usted y Dios, tiene que arrepentirse, ir a los pies de Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida, porque solo Él. Y Romanos 5:10 dice claro, Romanos 5:10, búsquelo, memorícelo, porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, de Cristo, de su palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, si ve, entre usted y Dios hay un muro, se llama pecado. ¿Con qué se tumba ese muro? Con arrepentimiento de corazón. Así que la ira de Dios está sobre usted, pero tiene paciencia. Suponga que usted vive 100 años. Yo no sé si alcanza a ver aquí el segundero. 10 segundos. Cuente cada segundo 10 años. ¿Qué son 10 segundos para usted, para mí? Nada, se pasan así. 100 años delante de Dios es como para nosotros 10 segundos. Es una eternidad, no es nada. Por eso Dios es paciente y tiene misericordia. Y todos los días usted tiene la oportunidad de arrepentirse y recibir a Cristo. Y hoy le está dando una oportunidad, le está hablando clarito y sin rodeos, sin azúcar, porque está en juego su alma. Si usted quiere ir al infierno, crea en viva y lleve su vida evangélica o cristiana como quiera. Pero si eso no se alinea con la palabra, usted está fuera del reino de Dios. ¿Qué nos entiende sentir? Y es que yo siento, sí, como dice una alabanza, siento un fuego que me está tocando, el Espíritu Santo me está bautizando, sí, gloria a Dios por eso, pero si usted no vive en santidad y obediencia, usted es un rebelde, entonces usted irá al infierno creyendo en Dios, bautizado y hablando en lenguas. Y allá en el infierno sí va a orar y a clamar, pero ya, allá no hay respuesta a la oración. Romanos 5:10, vuelvo y se lo leo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. Y la séptima doctrina, así resumida, es la propiciación, que es apaciguar, que es pacificar, que es apartar la ira de Dios mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. Entonces la propiciación es un acto entre dos partes que implican apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Mire lo que dice Romanos 3, 24, 25. Los creyentes en Cristo han sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo llevó toda la ira. Hasta ahora tiene la ira de Dios espiritualmente encima de su cabeza. Y esa ira de Dios caerá sobre usted el día que usted muera. O desafía abiertamente, como hacen las estrellas estrelladas del diablo, públicamente. Entonces dice, los creyentes han sido justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versículos son claves, son un punto de argumento y claves en el libro de Romanos y están en el corazón del mensaje del Evangelio. Así que mi amigo, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y nos regaló, envió a Cristo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Eso lo dice 1 Juan 4:10, que se lo parafraseé. Así que ya sabe,
Las 7 enseñanzas o doctrinas de la cruz: la propiciación, la reconciliación, la redención, la santificación, regeneración, la sustitución y la justificación. Todo gratis para usted. Entonces, si usted va al infierno es porque usted quiere. Si quiere ir al infierno, viva como quiera y siga su camino. Y como dice la película esa que fue fama mundial: hasta la vista, baby. Que Dios le bendiga.